Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, y empezamos fijándonos en el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Ha dicho este lunes que la guerra en Gaza puede conducir a una conflagración mucho más amplia. Dice: estoy profundamente preocupado de que en este polvorín cualquier chispa pueda conducir a una conflagración mucho más amplia. Es lo que apuntaba Volker Turk ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, asegurando que esto tendría implicaciones para todos los países de Oriente Medio y para muchos otros. Mientras tanto, este lunes ha comenzado una reunión trimestral del principal organismo de formulación de políticas del Organismo de Vigilancia Nuclear de la ONU, en la que las potencias occidentales optaron nuevamente por no confrontar seriamente a Irán por su falta de cooperación con la agencia en una serie de cuestiones, según dicen los diplomáticos. Ha pasado más de un año desde que la Junta de Gobernadores de 35 naciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica aprobara una resolución ordenando a Irán cooperar con una investigación de años de la OIEA sobre partículas de uranio encontradas en sitios no declarados, diciendo que era esencial y urgente para Irán explicar estas huellas. Desde entonces, la lista de problemas entre esta organización e Irán no ha hecho más que crecer. Irán no cumplió plenamente un acuerdo para restaurar cámaras de la OIEA en algunos sitios y en septiembre además prohibió la entrada a algunos de los inspectores más valiosos de esta agencia. Miramos ahora a Hungría. Dice que Occidente no podrá derrotar a Rusia en Ucrania, pero que Rusia tampoco podrá ganar allí, por lo que dice que es necesario iniciar conversaciones de paz lo antes posible. Es lo que ha afirmado el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Dice: ahora es absolutamente evidente que Occidente no ganará esta guerra contra Rusia, añadiendo que Rusia tampoco podrá ganar en el conflicto en Ucrania. Dice: solo hay una solución, las conversaciones de paz deben comenzar tarde o temprano, añadiendo que cuanto antes suceda, mejor será para todos. Pendientes también de la reciente filtración de una conversación entre oficiales alemanes sobre un posible ataque al puente de Crimea que demuestra la implicación directa de Occidente en el conflicto ucraniano. Es lo que ha destacado el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Dice: por supuesto, aquí queda por descubrir si la Bundeswehr lo está haciendo por iniciativa propia. Entonces, la pregunta es qué tan controlable es la Bundeswehr y hasta qué punto el señor canciller alemán, Olaf Scholz, controla esta situación, o si esto es parte de la política estatal de Alemania. Ambas opciones son muy malas, dice Peskov. Ambas vuelven a poner de manifiesto la implicación directa de los países de Occidente en el conflicto en torno a Ucrania. El Kremlin, mientras tanto, aguarda los resultados de la investigación que Alemania anunció sobre la veracidad de este audio, según agregaba el propio Peskov. Por su parte, el gobierno de Rusia ha convocado este lunes al embajador de Alemania en Moscú, Alexander Lambsdorff, para pedir explicaciones por la filtración de una conversación entre militares en la que se abordaban asuntos relacionados con la guerra en Ucrania. Según las informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS, Lambsdorff ha llegado ya a la sede del Ministerio Exterior ruso sin que por el momento hayan trascendido más detalles. En el audio se escuchaba a altos mandos de la Fuerza Aérea discutir la opción teórica de que Ucrania pudiera utilizar misiles de crucero alemanes Taurus, que hasta ahora el gobierno alemán se niega a suministrar por temor a verse envuelto directamente en la guerra con Rusia. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, y empezamos poniendo el foco en Oriente Medio. Hamás ha respondido este lunes a la pregunta de cuántos prisioneros palestinos exigen que sean liberados a cambio de cada rehén. Es lo que informa hoy la cadena saudí Al Arabiyya, citando a un miembro de alto rango de este grupo. Según el informe, el funcionario de Hamás describió las negociaciones en el Cairo como positivas y dijo que la pelota estaba en el tejado israelí. Mientras tanto, Israel ha boicoteado este domingo las conversaciones para un alto el fuego en Gaza que se celebran en el Cairo, después de que Hamás rechazara su petición de una lista completa con los nombres de los rehenes que siguen con vida. Es lo que informa un periódico israelí. Una delegación de Hamás llegó este domingo al Cairo para participar en estas conversaciones decisivas por un alto el fuego en Gaza, consideradas como el último paso para llegar a un acuerdo que ponga fin a los combates durante 6 semanas. Según dice Inet, no hay delegación israelí en el Cairo, citando a funcionarios israelíes que no identificó. Dice además que jamás se niega a dar respuestas claras y que por tanto no hay motivo para enviar a la delegación israelí. Washington ha insistido en que el acuerdo de alto el fuego está cerca y que debería de entrar en vigor antes del comienzo de Ramadán, dentro de una semana.
Seguimos mirando a Oriente Medio y ahora hablamos de aliados de Netanyahu. Están arremetiendo contra Benny Gantz por su viaje a Washington. Los aliados de Benjamin Netanyahu han arremetido contra el ministro Benny Gantz por una próxima visita a la Casa Blanca, en una señal de las crecientes tensiones dentro del gabinete de guerra de Israel y también en sus relaciones con Washington. Gantz es ministro de Defensa que se unió a la coalición de Netanyahu tras el ataque de Hamas el 7 de octubre contra Israel. Dijo que había hablado con el primer ministro este viernes de sus planes de ver a altos funcionarios estadounidenses para que ambos pudieran coordinar los mensajes, pero en una señal del descontento de Netanyahu se ha ordenado a la embajada de Israel en Washington boicotear las reuniones de Gantz, según una persona familiarizada con el asunto. Mientras tanto, los aliados de Netanyahu acusaron a Gantz de actuar como un caballo de Troya contra los intereses de Israel. Hablamos también de Kamala Harris. Ha pedido un alto el fuego inmediato en Gaza. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha defendido este domingo la necesidad de un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza. Dice que dadas las dimensiones inmensas del sufrimiento en Gaza debe haber un alto el fuego inmediato durante al menos las 6 próximas semanas, que es lo que está ahora mismo sobre la mesa. Dice que esto es lo que permitirá sacar a los rehenes y que entre una cantidad significativa de ayuda. Además, añade que esto les permitiría construir algo más duradero para garantizar que Israel está seguro y respetar el derecho del pueblo palestino a la dignidad, libertad y autodeterminación. Es lo que ha apuntado, según recoge la cadena de televisión NBC. La vicepresidenta estadounidense ha exigido este domingo al grupo de Hamas que acepte un alto el fuego inmediato de 6 semanas, al tiempo que ha estado enérgicamente Israel a hacer más para impulsar las entregas de ayuda a Gaza, donde, según dijo, personas inocentes estaban sufriendo una catástrofe humanitaria. Pendientes también de Joe Biden, el presidente estadounidense. Sky News en árabe está informando de que el presidente de Estados Unidos se negó a hablar con el primer ministro Benjamin Netanyahu después de la mortal estampida de camiones de ayuda en el norte de la franja de Gaza, en la que, según informes palestinos, murieron más de 100 personas. Dicen que esto ha contribuido a ampliar la brecha entre ambos mandatarios y que es un fracaso de Netanyahu a la hora de cumplir su promesa a Biden de mantener abiertos los cruces de ayuda. Es lo que ha dicho una fuente a Arab Network. Sin embargo, no especifica quién es esa fuente. Además, también nos fijamos en el Mar Rojo. Hace 2 semanas fue alcanzado el carguero británico Ruby Mar en un ataque con cohetes de la insurgencia hutí en el Mar Rojo, en respuesta a la guerra de Israel y Hamas en la franja de Gaza. Ahora, las autoridades han informado que el buque ha terminado de hundirse y que al transportar 21.000 toneladas métricas de fertilizante químico de sulfato de amonio supone un peligro medioambiental en estas aguas. Debido al enorme cargamento de químicos junto a la previa fuga de combustible que también había sufrido, se teme que se puedan causar daños ecológicos en el Mar Rojo y sus arrecifes. Así lo ha hecho saber el mando central de Estados Unidos en su cuenta de X, donde además aseguran que se hundió eso de las 2:15 de la madrugada del sábado. Además, han explicado que a medida que el barco se hunde también presenta un riesgo de impacto bajo a la superficie para otros barcos que transitan por las concurridas rutas marítimas de esta vía fluvial. Pendientes también de Irán. Los votantes designaron 245 de los 290 escaños del Parlamento en la primera vuelta. Los 45 restantes necesitarán una segunda vuelta que se celebrará en abril o en mayo, ya que los candidatos no consiguieron el 20% de los votos obligatorios. Los políticos iraníes de línea dura han dominado las elecciones parlamentarias en Irán. Así, según los resultados publicados este lunes, mantienen su control sobre la legislatura tras unos comicios en los que se hicieron llamamientos al boicot y a una aparentemente baja participación. Las autoridades aún no han hecho públicas las cifras de las elecciones del viernes ni tampoco han justificado el porqué de este retraso. Se sospecha que la participación de los votantes fue baja después de que en los colegios electorales de la capital en Teherán acudiera poca gente a esta cita con las urnas. Seguimos poniendo el foco en Irán. Es que este lunes ha comenzado una reunión trimestral del principal organismo de formulación de políticas del organismo de vigilancia nuclear de la ONU, en la que las potencias occidentales optaron nuevamente por no confrontar seriamente a Irán por su falta de cooperación con la agencia en una serie de cuestiones, según decían los diplomáticos. Ha pasado más de un año desde que la Junta de Gobernadores de 35 naciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica aprobara una resolución ordenando a Irán cooperar con una investigación de años de la OIA sobre partículas de uranio encontradas en sitios no declarados, diciendo que era esencial y urgente para Irán explicar estas huellas. Desde entonces, la lista de problemas entre la agencia e Irán no han hecho más que crecer. Irán no cumplió plenamente un acuerdo para instalar cámaras de la OIA en algunos sitios y en septiembre prohibió la entrada a algunos de los inspectores más valiosos de la agencia. Mientras tanto, continúa la ofensiva militar de Israel en Gaza en respuesta a los ataques de Hamas del 7 de octubre y aumentan las tensiones en Oriente Medio con Estados Unidos, que no quería correr el peligro de una mayor escalada diplomática con Irán, presionando para que se aprobara una resolución en su contra en esta agencia. Miramos ahora a Taiwán. Las autoridades han informado este domingo que han detectado 21 cazas y 6 buques de las Fuerzas Armadas de China en las inmediaciones de la isla ante el aumento de la tensión
entre ambas partes. El Ministerio de Defensa taiwanés ha indicado que a eso de las 6 horas local se ha registrado la presencia de 21 aviones, incluido un dron cerca de Taiwán, de los cuales 10 cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán e ingresaron en la zona de identificación de defensa aérea de la isla. En respuesta, Taiwán envió aviones y buques de guerra y desplegó sistemas de misiles de defensa aérea para vigilar la actividad del ejército chino, según apuntó el ministerio. Dice que las Fuerzas Armadas de Taiwán monitorearon la situación y emplearon las fuerzas apropiadas para responder, según indicó el ministerio en la red social X. Miramos ahora a Corea del Sur. Los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos comenzaron sus ejercicios de primavera este lunes, con el doble de tropas que el año pasado, es lo que dijeron funcionarios, mientras los aliados buscan contrarrestar mejor las crecientes amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Los ejercicios Freedom Shield, programados para el 4 y 14 de marzo, se producen mientras Corea del Norte continúa desarrollando sus capacidades nucleares con pruebas de misiles y otras armas. También será el primero desde que Pyongyang descartó en noviembre un pacto militar intercoreano de 2018. Las fuerzas aéreas de los aliados también comenzaron sus ejercicios anuales SAGMAE a nivel de batallón durante 5 días, según apuntaba este lunes el Ministerio de Defensa de Seúl. Freedom Shield involucrará el doble de tropas de ambos lados en comparación con el año pasado en 48 rondas de entrenamiento de campo combinado, incluyendo asalto aéreo y ataques aéreos, según dijo el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Miramos ahora a Rusia y a China. Han vuelto a dar cuenta de sus buenos lazos. De lo último, el encuentro que han mantenido el viceministro de Exteriores ruso, Mikhail Galuzin, y el representante especial de China para asuntos euroasiáticos, Li Hu, en el que ambos han coincidido en que es imposible discutir un acuerdo sobre Ucrania sin la participación de Moscú. El enviado chino se reunió con Galuzin durante su segundo viaje a Europa para promover un arreglo político de la crisis ucraniana, una gira que también incluirá Polonia, Ucrania y Alemania. En un comunicado publicado en su página web, el Ministerio de Exteriores ruso ha señalado que hubo un intercambio de opiniones muy decidido y exhaustivo sobre el tema de la crisis ucraniana. China está dispuesta a continuar sus esfuerzos para promover conversaciones de paz, mediar y llegar a un consenso entre Rusia, Ucrania y otras partes relevantes y promover un acuerdo político final a la crisis de Ucrania. Miramos ahora a Hungría. La entrada formal de Suecia en la OTAN se retrasará una semana más de lo previsto debido al cambio de presidente en Hungría, con la llegada de Tamás Sulok, tras la dimisión de Katalin Novak por el escándalo derivado del indulto a un directivo de un hogar de menores que intentó ocultar casos de pederastia, lo que han confirmado varias fuentes aliadas a Europa Press, pese a que el Parlamento Magyar aprobó la ratificación del protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN el pasado 26 de febrero. Ese mismo día se produjo la votación parlamentaria para el cambio en la jefatura del Estado en Hungría, un hecho que ha provocado una dilación en la firma presidencial del documento de ratificación, según ha explicado las fuentes consultadas. Esa firma es el paso previo a depositar el texto ante el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington. Así, las primeras previsiones de que Suecia podía, a finales de la pasada semana, integrarse formalmente a la organización y tener lugar la tradicional ceremonia de izado de banderas en los cuarteles generales de la OTAN se han desbaratado. Ahora, el acceso formal nos espera antes de este viernes. Incluso ese plazo se ve muy complicado de cumplir, por lo que todo apunta a que la entrega del protocolo y la correspondiente ceremonia en la OTAN se realizará la semana siguiente, casi a mediados de marzo. Y seguimos mirando a Hungría, y es que dice que Occidente no podrá derrotar a Rusia en Ucrania, pero eso sí, matiza que Rusia tampoco podrá ganar allí, por lo que es necesario iniciar conversaciones de paz lo antes posible. Es lo que afirma el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Dice: ahora es absolutamente evidente que Occidente no ganará esta guerra contra Rusia. Además, añadía que Rusia tampoco podrá ganar en el conflicto de Ucrania. Dice Orbán: solo hay una solución, las conversaciones de paz deben comenzar tarde o temprano, añadiendo que cuanto antes suceda, mejor será para todos. Miramos ahora a la OTAN, que va a iniciar un ejercicio este lunes para defender su territorio nórdico recientemente ampliado, cuando más de 20.000 soldados de 13 naciones participen en ejercicios que durarán casi 2 semanas en las regiones del norte de Finlandia, Noruega y Suecia, con la participación de más de 4.000 soldados finlandeses. La respuesta nórdica 2024, liderada por Noruega, representa la mayor participación jamás realizada en un ejercicio extranjero, según el ejército de Finlandia. Dice que por primera vez Finlandia va a participar como nación miembro de la OTAN en el ejercicio de la defensa colectiva de las regiones de la alianza, es lo que apuntaban fuerzas de defensa de Finlandia en un comunicado. Por su parte, las autoridades rusas han calificado de provocativas las maniobras de la OTAN puestas en marcha en las zonas más septentrionales de Finlandia, Noruega y Suecia, conocidas como Steadfast Defender 2024. En concreto, el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko, ha afirmado que el país está siguiendo de cerca las actividades, unas de las mayores llevadas a cabo por la Alianza en el Ártico, al tiempo que ha recordado que Moscú cuenta con todas las herramientas para supervisarlas. Grushko ha aseverado que cualquier ejercicio, especialmente en la proximidad geográfica de la línea de contacto, aumenta el peligro de incidentes militares. Al mismo tiempo, ha añadido que se tomarán
todas las medidas necesarias para garantizar la capacidad de defensa de Rusia. Así, ha lamentado que estas acciones solo contribuyan a una disminución de la seguridad europea y a crear peligros adicionales en el escenario internacional. Miramos ahora a Alemania. La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha dicho este lunes que retrasar la adhesión de los países de los Balcanes occidentales a la Unión Europea corría el peligro de dejarlos expuestos a la infiltración por parte de Rusia. Dice que tomar a los 6 estados de la región bajo nuestra protección en su camino hacia la Unión Europea se ha convertido en una necesidad geopolítica a la luz del brutal imperialismo de Rusia. Es lo que ha dicho Baerbock en un comunicado. Añade: no podemos permitir zonas grises en Europa y juntos debemos hacer todo lo posible para proteger los flancos que Rusia puede utilizar para la desestabilización, la desinformación y la infiltración. Es lo que ha dicho precisamente antes de una visita a los Balcanes occidentales en apoyo. Dice que el apoyo a los países de la región podría incluir fortalecer sus instituciones democráticas, mejorar su resiliencia y ofrecer a sus pueblos perspectivas económicas. Precisamente hablando de Alemania, de su relación con Rusia durante los últimos días, vamos a hacer una pausa, unos minutos, y enseguida les contamos toda la actualización con Rusia que ha convocado al embajador alemán, palabras de Olaf Scholz, del ministro de Defensa alemán, una filtración que sigue dando mucho calor. Hacemos una pausa, unos minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando la actualidad y nos fijamos ahora en el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, acusado de Rusia de llevar a cabo una guerra de información contra Berlín para crear divisiones dentro del país. Esto se produce después de la filtración el viernes pasado de una grabación de audio de 38 minutos de oficiales militares alemanes discutiendo sobre Ucrania. Y la primera reacción de Alemania a esta filtración: Pistorius ha dicho este domingo que la filtración, una vergüenza para Berlín, que generó dudas sobre el protocolo básico de seguridad militar. Dice Pistorius que era parte de una guerra de información que Putin está librando. Dice que es un ataque de desinformación híbrido y que se trata de división, de socavar nuestra unidad. Es lo que ha afirmado una traducción de Reuters de los comentarios por parte del ministro de Defensa alemán. También dijo que Alemania debe hacer todo lo posible para prevenir o complicar posibles intentos de espionaje y criticó la acusación de Rusia de que su país se estaba preparando para una guerra contra Rusia como orquestada. Seguimos mirando a Rusia. Ha denunciado este lunes la implicación directa de las potencias occidentales en Ucrania y ha convocado al embajador de Alemania tras la difusión en las redes sociales de las supuestas conversaciones entre oficiales alemanes sobre entregas de armas a Kiev. El viernes se difundió desde Rusia en las redes sociales una grabación de audio de una reunión por videoconferencia de oficiales alemanes de alto rango sobre una posible entrega de misiles a Ucrania. Esta conversación, cuya veracidad fue confirmada por Berlín, muestra una vez más la participación directa del occidente colectivo en el conflicto en Ucrania. Es lo que ha declarado
a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Por su parte, el gobierno de Rusia ha convocado este lunes al embajador de Alemania en Moscú, Alexander Lambsdorff, para pedir explicaciones por la filtración de una conversación entre militares en la que, como les contamos, abordaban asuntos relacionados con la guerra en Ucrania. Según las informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS, Lambsdorff ha llegado ya a la sede del Ministerio Exterior ruso sin que por el momento hayan trascendido más detalles. La autenticidad de la filtración fue confirmada por fuentes del Ministerio de Defensa alemán citadas por la cadena de televisión pública ARD tras la publicación de esta grabación de 38 minutos por parte de medios rusos, entre ellos la cadena de televisión pública RT. En el audio se escucha a altos mandos de la Fuerza Aérea discutir la opción teórica de que Ucrania pudiera utilizar misiles de crucero alemanes Taurus, que hasta ahora el gobierno alemán se niega a suministrar por temor a verse envuelto directamente en la guerra con Rusia. Hablamos ahora del gobernador de la región prorrusa de Gagauzia, en Moldavia. Se ha convertido en el segundo líder regional del país en solicitar la protección del presidente ruso Vladimir Putin, un nuevo quebradero de cabeza por si lo de Transnistria no fuera ya suficientemente grave para Europa y para la OTAN. La gobernadora de Gagauzia, Eugenia Gutul, ha acusado a los líderes pro Unión Europea de su país de oprimir a los residentes pro Kremlin de su zona. Lo ha hecho durante una reunión con el presidente del Senado de Rusia en Moscú el pasado viernes, según ha podido conocer la agencia Reuters. La cita se produjo después de que el Congreso de Transnistria solicitara a principios de esta semana que el gobierno de Putin implemente medidas para defender Transnistria, lo que provocó temores de que Rusia pudiera actuar para invadir Moldavia, incluso provenientes de la inteligencia de Estados Unidos. Decía en este caso la primera ministra de Gagauzia: queremos seguir recibiendo apoyo de la Federación Rusa, es lo que habría dicho Gutul a la vicepresidenta, a la presidenta Valentina Matvienko durante la reunión del viernes, antes de solicitar el establecimiento de vuelos aéreos directos entre Gagauzia y Rusia. Miramos ahora al vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, ha afirmado este lunes que la situación actual entre Moscú y Washington supera la tensión presenciada durante la crisis de los misiles cubanos de 1962. Dice que los territorios a ambas orillas del Dnieper son parte integral de las fronteras estratégicas históricas de Rusia, y además añade que es importante comprender dónde y cómo están delimitadas las fronteras de Rusia en nuestro tiempo y cuáles pueden ser en el futuro. El vicepresidente del Consejo de Seguridad subrayó que Rusia no necesita tierras extranjeras, pero no renunciará a las suyas. Medvedev calificó de imposibles las negociaciones de paz con las actuales autoridades ucranianas. Las negociaciones, dice, con los nuevos líderes de Ucrania, su opinión, serán posibles, y Kiev reconoce las realidades que surgieron como resultado de la operación especial. Precisamente hablando del conflicto en Ucrania, de la operación especial por parte de Rusia, Dmitry Medvedev lamenta que a estas alturas no sea posible resucitar la antigua URSS, aunque amenaza con reunir las partes históricas de Rusia que deberían volver a casa. Esa ha sido la declaración de intenciones del expresidente, primer ministro y vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, muy contundente este lunes a la hora de explicar en un foro con jóvenes al sur del país y con un mapamundi de fondo para ilustrarlo la nueva situación en la que Ucrania directamente ha dejado de serlo. Para Medvedev, el tablero mundial ha cambiado. Dice: Ucrania no es Rusia, es un concepto que debería desaparecer para siempre. Ucrania es definitivamente Rusia, es lo que ha afirmado el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Vladimir Putin. Afirma también que las conversaciones con el gobierno ucraniano solo serán posibles si reconocen la nueva realidad y descarta conversaciones con Zelensky. Miramos ahora a Ucrania. Ha dicho que hizo estallar un puente ferroviario en la región de Samara, en el suroeste de Rusia, este lunes, porque estaba siendo utilizado, dice, para transportar carga militar. El incidente es el último de una serie de explosiones dirigidas a la red ferroviaria rusa que Kiev dice que Moscú utiliza para mover tropas y equipos para el conflicto en Ucrania. Un puente ferroviario sobre el río Chapaevka, en la región rusa de Samara, fue volado el 4 de marzo de 2024, cerca de las 6 horas locales. El puente resultó dañado al volar sus estructuras de soporte, según dijo la inteligencia militar de Ucrania. Rusia estaba utilizando la línea ferroviaria para transportar municiones desde una planta en la ciudad de Chapayevsk. Miramos ahora a Polonia. Es que un objeto que cayó en un campo en el noreste de Polonia era un globo meteorológico. Todo esto después de que el tabloide FACT informara este lunes de que un objeto militar había caído en la zona. FACT informó que un objeto militar había caído en un campo cerca de la ciudad de Milakovo. Sin embargo, la policía de la cercana Ostroda dijo a Reuters que el objeto era un globo meteorológico. Dice: confirmo que esta mañana recibimos un informe de que un objeto cayó en los campos cerca de Milakovo. Ahora podemos confirmar que se trataba de un globo meteorológico, es lo que apunta un portavoz de la policía. Dice: nuestras actividades aquí se centraron en asegurar este lugar hasta la llegada del ejército, y en este momento estamos intentando explicar el origen de este objeto y por qué fue encontrado en estos campos de nuestra zona. Polonia ha estado en alerta máxima por misiles perdidos procedentes de la guerra en Ucrania.
Seguimos mirando a Polonia. Es que el primer ministro polaco Donald Tusk ha pedido este lunes a la Unión Europea que imponga sanciones totales a las importaciones de alimentos y agrícolas procedentes de Rusia y Bielorrusia en respuesta a las protestas de los agricultores en todo el bloque. Decía Tusk, preferiría que nosotros, como toda la Unión Europea, decidiéramos sanciones contra Rusia y Bielorrusia en relación con los productos alimentarios y agrícolas. Es lo que dijo Tusk a los periodistas en Vilnius, añadiendo que una decisión conjunta de la Unión Europea sería más eficaz que las decisiones individuales de sus Estados miembros. Miramos ahora a los BRICS, y es que México no ha solicitado su ingreso a la alianza, pese a los rumores que circulan en los medios de comunicación afirmando lo contrario. Es lo que declara la secretaria de Relaciones Exteriores de México. Anteriormente, varios medios y usuarios difundieron en redes sociales informaciones de que la nación norteamericana pretende unirse a la agrupación 2024. Dice, en relación a las notas que circulan en diversos medios sobre la supuesta candidatura de México para unirse al grupo de los BRICS en 2024, la secretaria de Relaciones Exteriores de México comparte la siguiente información. Deseamos aclarar que dicha información carece de fundamento. México no ha solicitado su ingreso al grupo de los BRICS, es lo que ha escrito el ente diplomático en su cuenta de la red social X. Sin embargo, eso sí matiza, el país sigue con interés el desarrollo de la agrupación por el peso económico de sus Estados miembros y de los intercambios bilaterales que México mantiene con estas naciones. Miramos ahora a El Salvador. La confusión vuelve a reinar en otra de las noches electorales de El Salvador. Resulta claro que el partido de Nayib Bukele y sus aliados se han impuesto este domingo en la mayoría de los 44 municipios que están en juego en estos comicios locales, pero la forma de comunicar y las distintas versiones sobre algunos resultados ajustados en determinadas localidades han generado cierto desconcierto. El presidente, que hace un mes fue reelegido arrasando por otros 5 años en el cargo, se ha adelantado de nuevo al Tribunal Supremo Electoral y ha asegurado que el partido que él mismo creó y sus formaciones satélites han ganado en 43 de los 44 estados, por lo que la oposición solo ha vencido en los municipios. Esos partidos de siglas distintas que apoyan al gobierno han derrotado en sus feudos a nuevas ideas, pero Bukele hace suyas esas victorias. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con el partido Gana en Libertad Costa, donde se ha ensayado el uso de Bitcoin con los turistas que van a hacer surf. En cualquier caso, la autoridad electoral continuaba esta noche con el recuento de votos de una jornada que no ha tenido mucha afluencia. Se estima que la participación haya sido baja. Las presidenciales tampoco contaron con la efervescencia propia de las campañas en las que se disputa de verdad el poder. Y es que las victorias de Bukele son tan claras, tan evidentes, que no hay espacio para la incertidumbre en El Salvador. Miramos ahora a Guyana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este sábado que Guyana tendrá que negociar con su país después de que la Corte Internacional de Justicia emita su sentencia sobre la disputa territorial que mantienen ambas naciones. Pues reiteraba el jefe de Estado en Caracas que no reconoce la jurisdicción de ese tribunal. Dice Maduro, saque lo que saque la Corte, cuando lo saque perdieron su tiempo, porque Venezuela estará en el mismo lugar, con la misma posición, y tendrán que sentarse con nosotros a dialogar, a negociar, a llegar a un acuerdo. Es lo que dijo el mandatario en una entrevista transmitida por el canal estatal VTV. Insistió en que para resolver este pleito por un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, Venezuela solo reconoce el Acuerdo de Ginebra firmado por las partes en 1966, que establece que la solución debe ser consensuada a través de conversaciones directas y amistosas. Dice Maduro, yo dije claramente que más temprano que tarde Guyana deberá sujetarse al único documento válido para solventar la disputa por el Esequibo. Podrán decir misa, pero solo hay un Acuerdo de Ginebra que excluye cualquier decisión judicial. Miramos ahora a Wall Street, donde arranca una semana clave para la macro y la política monetaria. Los inversores aguardan decisión de tipos del Banco Central Europeo y, como se espera pausa, la mirada está puesta en el discurso. Gran protagonista el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que ofrecerá sendas comparecencias ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes estadounidense y el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado. A nivel macroeconómico habrá referencias destacadas como el PIB del cuarto trimestre de la eurozona, las ventas minoristas, los precios de producción o el PMI servicios, así como el presupuesto de Reino Unido. Pendientes de más noticias, de más actualidad, con Bitcoin tocando máximos históricos contra el euro, volviendo a los 65.000 dólares. Hacemos una pausa, unos minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Ya digital, de la nueva era, que vamos a hablar de la destrucción creativa del capitalismo. Vamos a explicar casos de éxito que permitan que veamos que hay una luz al final del túnel. Acabaríamos con el paro. ¿Qué has aprendido tú con los americanos, Antonio? ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué lideran toda la revolución digital? Siempre me decía, Antonio, gestionar sois unos hachares.
vendiendo sois un desastre. En Madrid está llamado a ser la ciudad más potente de Europa, pero yo estoy plenamente convencido que va a venir una tal Taylor Swift, que nos colaron 80 habitaciones, que no nos dimos cuenta cuando venía, pero en 3 minutos. La gente de Renew cerrando ventas como locos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? Hombre, 33% inteligencia, 33% suerte y 100% trabajo, ¿no? Buenos días, 8 de la mañana, ¡pum, pum, pum, pum! El mercado. Que lo primero que te van a decir, o sea, ¿por qué te quejas, no? Si eso es para pillar a los malos. Ya llegó, no es la patrulla canina, es Powell, que llega al mercado ya para hacerle esto. SP500 hacia arriba. Vamos a hablarles también de lo que ha pasado últimamente en varias plataformas bancarias en Europa. El dato de inflación es un desastre absoluto. Ese concepto también de repensar el capitalismo, un capitalismo que evidentemente no existe, es un capitalismo de Estado, una plutocracia. Toda Europa recortando una media de 0,70%, el IBEX 35 va algo más. ¿Qué hay detrás? Esto. Aquí hay alguien que se ha llevado un dinerico por en medio. Seguimos mirando a más noticias y hablamos ahora de Irak. Esto es increíble, esto es increíble. Oriente Medio es un foco de atención. Vamos a ver hasta qué punto Christine Lagarde ve ya la estanflación en la economía europea. Es decir, la avaricia, las ganas, la alegría. Porque... Un dilema con su calavera de Hamlet en la Moncloa, ¿no? Mira, la guerra que os está librando es la guerra económica. Cambiamos rápidamente de asunto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Bitcoin is a hedge against both inflation and deflation. The world faces unprecedented challenges. Y no es un error, es real. Y decías, Orwell, come here. Orwell, 1984, ¿para qué voy a leerlo? Si lo estamos viviendo. ¿Y ahora qué? ¿Pensabais que estaba todo? Venid. Esta es la nueva casa de los negocios en la ciudad. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad y nos fijamos ahora en el índice bursátil japonés, el Nikkei 225, que ha superado los 40.000 puntos este lunes, alcanzando un nuevo máximo histórico. La política monetaria ultralaxa y una moneda débil alimentan las apuestas en la mayor economía avanzada de Asia. El Nikkei superó hace unos días el máximo de la era de la burbuja de finales de los años 1980 y es el principal índice bursátil de mejor desempeño del mundo este año. Se espera ampliamente que el Banco Central de Japón comience a subir las tasas de interés este año, después de casi una década de tasas negativas. El índice más amplio, Topix de Japón, se anotó también subidas algo más moderadas.
Por su parte, el gobierno de Japón considera declarar el fin de la deflación tras el aumento de los precios, según informa la agencia de noticias Kyodo. Tomará una decisión después de determinar si las negociaciones salariales anuales entre los trabajadores y la dirección previstas para el 13 de marzo resultan lo suficientemente sólidas como para compensar los aumentos de precios y también considerar las perspectivas sobre las tendencias inflacionarias. Si se concreta, significará que Japón se liberará de la deflación que ha frenado la actividad económica durante más de 2 décadas. El gobierno reconoció que la economía japonesa estaba en deflación por primera vez en 2001, mientras la nación luchaba durante gran parte de las últimas 2 décadas para romper un círculo vicioso de menores ganancias corporativas, salarios tibios y consumo privado débil. En China, máxima expectación ante el evento legislativo más relevante del año, en el que, según lo previsto, este martes se expondrá el objetivo de crecimiento económico para este año. La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino se reúne en el evento conocido como las 2 sesiones, de alguna manera, el inicio del curso político que se extenderá a lo largo de una semana de duración. Por cierto, que en esta ocasión no habrá una rueda de prensa posterior del primer ministro, una cancelación que los expertos interpretan bajo el hecho de que con Xi Jinping, el líder más poderoso de China desde Mao Zedong, la influencia de los primeros ministros ha disminuido. Según los analistas, el actual designado, Li Qiang, ha adoptado un perfil más bajo que su predecesor, Li Keqiang. Los analistas de Oxford Economics esperan que las autoridades apunten a un crecimiento menor que el objetivo del año pasado de cerca del 5%, argumentando que un rango objetivo de entre el 4,5 y el 5% podrá brindar a las autoridades el espacio para calibrar su estímulo este año, apoyando al mismo tiempo el desarrollo de alta calidad. Miramos ahora los precios del petróleo. Han subido este lunes después de que los miembros de la OPEP hayan acordado extender los recortes voluntarios de producción de petróleo hasta el final del segundo trimestre, en gran medida en línea con las expectativas del mercado, mientras que Rusia se comprometió a recortar la producción y las exportaciones. Los miembros de la OPEP, encabezados por Arabia Saudí y Rusia, han acordado prorrogar los recortes voluntarios de la producción de petróleo hasta el segundo trimestre. La información ofrecida por varias fuentes, según Reuters, supone más apoyo para un mercado que está preocupado por las perspectivas de crecimiento económico mundial. Arabia Saudí dijo que ampliaría su recorte voluntario de 1 millón de barriles diarios hasta finales de junio, dejando su producción en unos 9 millones de barriles por día. Los recortes se revertirían gradualmente según las condiciones del mercado. Rusia, que lidera los aliados del cártel, recortará la producción y las exportaciones de petróleo otros 471.000 barriles por día en el segundo trimestre, en coordinación con algunos países participantes en la OPEP, según dijo el viceprimer ministro ruso Alexander Novak. El pasado noviembre, la OPEP y sus aliados, encabezados por Rusia, acordaron recortes voluntarios por un total de unos 2,2 millones de barriles diarios para el primer trimestre, encabezados por Arabia Saudí, que extendió su propio recorte voluntario. Miramos ahora a Rusia. Va a reducir en 471.000 barriles diarios la extracción y exportación de petróleo en el segundo trimestre del año. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak ha anunciado que en abril la extracción disminuirá en 350.000 barriles y la exportación en 121.000, mientras en mayo el recorte de la extracción ascenderá a los 400.000 barriles y en junio a 471.000. Los niveles de producción se restablecerán en un futuro dependiendo de la situación en el mercado internacional de hidrocarburos. Moscú ya anunció que reduciría voluntariamente en 500.000 barriles diarios sus exportaciones de petróleo hasta finales de marzo, durante la conferencia ministerial de la OPEP celebrada en noviembre del pasado año. La cuota oficial de extracción rusa para 2024 en el marco de la OPEP es de 9,95 millones de barriles diarios. Esta semana el gobierno ruso anunció la decisión de prohibir la exportación de gasolina del 1 de marzo hasta el 31 de agosto para estabilizar la situación en el mercado de combustibles ante el incremento de su demanda durante la temporada primaveral y estival. Nos fijamos ahora en Apple. Ha recibido una multa de 1.800 millones de euros, cerca de 2.000 millones de dólares por parte de la Unión Europea por una investigación sobre acusaciones de que silenció a rivales de transmisión de música, incluido Spotify Technology, en sus plataformas. La Comisión Europea también ordenó a la empresa, con sede en Cupertino, California, que dejara de impedir que las aplicaciones de transmisión de música informen a los usuarios sobre ofertas más baratas fuera de la App Store de Apple. Durante una década, dicen, Apple abusó de su posición dominante en el mercado de distribución de aplicaciones de música en streaming a través de la App Store, es lo que dijo la jefa antimonopolio de la Unión Europea, Margaret Vestager. Dice, lo hicieron impidiendo a los desarrolladores informar a los consumidores sobre servicios de música alternativos y más baratos disponibles fuera del ecosistema de Apple. Por su parte, la empresa, Apple, rechazó la multa de la Unión Europea y dijo en un comunicado que los reguladores no lograron descubrir ninguna evidencia creíble de daño al consumidor y que ignoran las realidades de un mercado que es próspero, competitivo y que está creciendo rápidamente.
Esta semana además también arranca con preocupación en torno a la banca regional americana. Todo esto después de que New York Community Bancorp volviera a hundirse un 25,89% después de reconocer ahora que tiene problemas de control interno y reformular sus cuentas y cambiar a su consejero delegado. Recordamos que New York Community Bancorp publicó resultados a finales de enero y se hundió en bolsa después de reconocer que estaba acumulando efectivo para cubrir posibles problemas con sus préstamos, dada su exposición al mercado de activos inmobiliarios comerciales. La entidad siguió derrumbándose a lo largo de distintas jornadas posteriores y anunció el 6 de febrero el nombramiento de Alessandro Dinello como presidente ejecutivo para liderarla junto al consejero delegado Thomas Cangemi. Miramos también al Banco Santander, ha recortado cerca de 320 puestos de trabajo en Estados Unidos en su intento por centrarse más en las operaciones digitales. Es lo que informaba Bloomberg News este domingo, citando a una persona familiarizada con el asunto. El gigante bancario español despidió a cerca del 2,7% de los empleados estadounidenses en los últimos días de una plantilla de cerca de 11.800, según este informe, añadiendo que los despidos se centran en las operaciones minoristas del banco. En un comunicado a la agencia apuntaba a la entidad que están evolucionando su negocio en Estados Unidos, invirtiendo en capacidades digitales y procesos simplificados para adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes. Miramos también a Bitcoin, que alcanza un nuevo máximo de 2 años, nuevos máximos anuales, superando los $65.000. Ojo, por cierto, también nuevos máximos contra el euro, superando los 60.000, mientras una nueva ola de dinero está llevando a una distancia sorprendente de niveles récord. Ha llegado a tocar cerca de los $65.200, su nivel más alto desde finales de 2021, con subidas en torno al 3% en las últimas 24 horas. El último máximo histórico de Bitcoin, el máximo histórico que hay en estos momentos, es de $68.999, establecido en noviembre de 2021. La criptomoneda más grande por valor de mercado ha subido más de un 50% este año y la mayor parte del aumento se produjo en las últimas semanas, cuando el volumen de operaciones aumentó para los fondos de Bitcoin que cotizan en Estados Unidos. Los fondos negociados en bolsa de Bitcoin al contado fueron aprobados en Estados Unidos a principio de este año y su lanzamiento abre camino a nuevos grandes inversores y ha revivado el entusiasmo y el impulso que recuerdan al periodo previo a niveles récord en 2021. Como ven, ahora mismo cotiza en 65.576, acercándose cada vez más Bitcoin a romper máximos históricos. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de traerles todo el análisis, hacemos una pausa, un par de minutos y volvemos con los expertos en Negocios Televisión.